Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Robert Fernando Fernández Llori. Soy del Cantón del Agua. Actualmente estudio en la Universidad Estatal Amazónica. Bueno, como se puede ver en el título, a continuación verán el cálculo del trabajo mecánico mediante un experimento utilizando un plano inclinado realizado por mí. Como si lo determina el trabajo mecánico. Como si el experimento se realizara para tomar una serie de datos y determinar como decir, el resultado, que es el trabajo mecánico que se tomará. Bueno, a continuación vamos con el experimento. Bueno, a continuación, como podemos ver, aquí tenemos los materiales. Primeramente tenemos bolichas de distinto tamaño, pequeña, mediana y grande. Tenemos como decir una hoja para medir cuánto se mueve esta caja. Esta caja livianita se moverá al impactar. También dos reglas que actuarán como caldera cuando impacte sobre la caja. También una calculadora para como decirlo, calcular todos los datos que obtengamos. También una balanza de gramos para determinar el peso de cada bolicha. Y algo para anotar los datos. También como decirlo, un graduador y otra regla para determinar como decirlo, el ángulo. Midiendo la altura y el ancho. Bueno, a continuación continuaremos. Bueno, a continuación vamos a medir la masa de las bolichas que tenemos aquí. Encendemos como digo el gramero y vemos justamente que está en 0. Colocamos la primera boliche y vemos, para asegurarnos de que este sea el resultado, ponemos varias veces. Podemos ver que está 6, pero nos aseguramos de que sea así. Hay un error. Sí, justamente nos dio 5 gramos en la bolicha como si la pequeña, cuyo resultado anotamos como decirlo en la tabla, pero debemos convertirlo a kilogramos, dándonos el resultado y lo convertimos y nos da el resultado de 0.005 gramos. Bueno, una vez que ya tomamos la medida de la pequeña, ahora sigue la mediana. Podemos ver que nos dio alrededor de unos 20 gramos, lo cual colocamos también en la tabla y lo convertimos en kilogramos, ya que para esta ecuación requeremos kilogramos, y nos dio 0.02 kilogramos en este caso. Bueno, reiniciamos de nuevo la máquina para evitar una confusión y ponemos la última bolicha, la grande, y vemos que nos dio 61 gramos y anotamos como decirlo esto acá de nuevo en la tabla, pero debemos pasarla a kilogramos, ya que es lo que nos pide. En esto nos dio 0.061 kilogramos. Para esto ya tenemos todas las masas medidas de todas las bolichas o canicas. La número 1, la pequeña, la número 2, la mediana y la número 3, la grande. Bueno, aclaración. En ambas prácticas que realizaremos utilizaremos las mismas canicas. La pequeña, la mediana y la grande. Es decir, la 1, la 2 y la 3, como están colocadas en ambos casos. Lo único que va a cambiar será el ángulo. Bueno, a continuación mediremos como decirlo el ángulo. Y para esto necesitaremos primero medir la altura. Antes de la grabación ya grabé como si lo medimos esto y nos dio el resultado de 2.3 centímetros. Así que lo anotamos en nuestros datos. 2.3 centímetros. Pero para esto necesitamos pasarlo a metros. Lo pasamos a metros y nos da 0.0
0.23 metros. Bueno, una vez ya tomado la altura, como decirlo, la altura del libro, ahora toca medir la distancia. En este caso utilizaremos 22 centímetros, específicamente esta medida. Y debemos anotarla en nuestra hoja o cuaderno, aquí. Pero, como decirlo, para esta fórmula necesitamos metros, no centímetros, por lo que lo convertimos a metros. Y esto pasa a ser 0.22 metros. Bueno, una vez ya tomado los datos, aquí primeramente, como decirlo, ponemos aquí el seno. El seno y ponemos igual. Y dividimos tanto, como decirlo, la altura como la distancia. Tal como dice, como decirlo, la fórmula. Primeramente lo dividimos ambos en nuestra calculadora, como pueden ver aquí. Ya tomamos estas medidas antes. Bueno, el resultado de 0.023 metros dividido para 0.22 metros es 0.1045 o 1045, así. Pero como si esto no es el final. Continuamos aquí. Pasamos el seno, como decirlo, al lado de acá. Cuando lo pasamos, esto pasa, como decirlo, a restar. Se convierte en arcoseno. Como decirlo, también colocamos aquí en la calculadora el arcoseno. Como decirlo, una aplicación mejor les doy aquí. Encendemos, ponemos Shift, buscamos el arcoseno, lo colocamos. Y como si lo ponemos 0.1045 y sale 5.99, como pueden ver. O solamente lo ponemos ahí. Veo que el resultado es muy extenso, pero como está más cerca de 6, este se redondea, ya que está cerca de 6, tal como dice. Bueno, aquí, pero como si lo reemplazamos por el 6, y esto da el ángulo 6. El ángulo del plano inclinado es 6. Está bien, una vez ya tomado el ángulo, procedemos a realizar el experimento. Colocamos así como una rampa justo con la cantidad, como si lo de así de distancia que pusimos sobre el libro. Y como decirlo, primeramente tomamos la serie de boliches de pequeña a grande y soltamos la primera bolicha. Bueno, una vez que ya notamos, una vez que ya haya impactado contra el cartón, tomamos así, aseguramos el cartón y anotamos el lugar donde impactó, que es aquí. Lo anotamos con este esfero y pum, ya tenemos la primera anotación. Está bien, a continuación, como si lo realizaremos el segundo. Pero un poquito, aquí está. Realizamos el segundo con el mediano, o el segundo, quieren decirlo. Realizamos y vemos aquí. Vemos que la cantidad fue mucho mayor. Aseguramos el cartón y colocamos directamente el símbolo en el medio con el esfero. Una vez como si lo marcado el punto, ya está. Una vez que ya terminamos con el mediano, pasamos al grande. El grande justo aquí. Lo colocamos de nuevo donde la línea de salida y ¡pum! Una vez que llega a suceder el impacto de la bolicha, tomamos de nuevo el cartón. Colocamos directamente el punto durante el medio. Punto del medio y ¡pum! Tenemos las tres medidas exactas de cuánto avanzó el cartón. Tenemos que medirlas con una regla, pero eso lo haremos después. Bueno, a continuación, como se puede ver, estamos midiendo esta de aquí.
midiendo como decirlo las tres, como decirlo que nos dio. Primero la pequeña, que nos dio exactamente 4 centímetros. La pequeña. Ahora vamos con la mediana, que nos dio una cantidad de 10.5. 10.5 centímetros. Ahora vamos con la última. Y vemos que esta nos dio 22.3. 22.3 centímetros. Y ya con esto obtenemos las medidas exactas de cada una. Bueno, a continuación ya terminamos la práctica 1. Procedemos a la práctica 2, pero una pequeña aclaración nuevamente. En este experimento no solo realizamos con las mismas masas, específicamente las mismas bolichas que utilizamos anteriormente, por lo que eso no vamos a cambiar, pero sí el lado del ángulo. Muy bien, a continuación debemos sacar el ángulo. Lo único que va a cambiar de aquí será el ángulo y la distancia de la caja para este de aquí. Primero calculamos el ángulo, midiendo primero la altura, el dato de la altura. Y podemos ver que aquí nos sacó 4.5, que son alrededor de 4.5 centímetros, que son alrededor de 4.5 centímetros. Aquí como podemos ver, pero la fórmula nos pide metros. Pasamos a esto a metros, por lo que esto pasa a ser, como decirlo, de cantidad pasado a metros y sale 0.045 metros. Muy bien, una vez que ya concluimos, como decirlo, tomando como decirlo 4.5 centímetros, lo pasamos al lado de los metros, que son 0.045 metros. En total, una vez pasada metros. Ahora tenemos que tomar la distancia. Específicamente toca tomar la distancia. Más o menos. Midiéndolo alrededor de, como decirlo, de unos 27 centímetros. Como pueden ver. Unos 27 centímetros en este caso. Pero para explicar, para esta como si la ecuación nos pide como si también pasar esto a metros, tal como pasó con la anterior. Tenemos que pasar los 27 a metros, o sea, dando 0.27 metros en este caso. Acá debemos como si lo dividir los 0.045 metros por los 0.27 metros, o sea, dando el resultado de 0.1667. Pero aquí no termina, tal como el anterior. ¿Cómo decirlo? Pasamos el seno a negativo, haciéndolo arcoseno. Y como decirlo, pasamos como si lo pasamos a la calculadora. Ponemos sheet y buscamos el arcoseno, ponemos la cantidad 1667, ponemos igual y nos da 9.59, pero en este caso debemos redondearlo. Lo redondeamos ya que está cerca a 10, como si lo más cerca a 10 que es el 9, y ponemos el 9 como ángulo, nos da dándonos 10, como si los 10 de ángulo. Bien. Muy bien, una vez ya tomado el ángulo realizamos como decirlo de nuevo como si lo lanzando las bolichas como en una rampa con la misma distancia que tomamos en el ángulo, como decirlo a la misma altura.
Empezamos de nuevo con la primera, o la pequeña. Esta pequeñita de aquí. La soltamos. Y como decirlo, quitamos la bolicha. Y rápidamente anotamos. Y sostenemos esta cosa aquí. Hacemos un pequeño punto en el medio. Anotando como decirlo, la distancia con la que copió y con la que desplazó el cartón. Y ya con esto terminamos la primera. Una vez que como si lo terminamos la primera, ahora pasamos a la segunda o la mediana. Con la mediana como si lo hacemos lo mismo. Le ponemos en la rampa que hicimos con la misma distancia y pum. Podemos ver que dio de nuevo como si era una distancia distinta. Ponemos de nuevo el punto en el medio donde impactó. Y tenemos la distancia de la mediana. Bueno, a continuación realizaremos la tercera prueba. Una vez terminada la segunda. Como decirlo, con la canica mediana. Y procedemos a utilizar la canica grande, o la tercera. Como decirlo, con el mismo ángulo. Con la misma distancia y la misma altura. Ponemos aquí la canica muy cuidadosamente y la soltamos. Excelente. Bueno, a continuación debemos, como decirlo, anotar o marcar un punto en el medio donde impactó. Donde impactó en la mitad. Una vez anotado el punto, ya tenemos los 3 resultados de cada una. De cada una de las canicas y la distancia en que se movieron. Una vez ya anotadas las medidas, procedemos a utilizar la regla para medirlos o a calcular la distancia. Dando el resultado, aquí en el primero nos dio 7.8 7.8 centímetros. Y bueno, procedemos con el segundo. Ahora con la canica. ¿Qué sucedió con la canica mediana? Aquí nos dio 12 y medio. O 12.5. 12.5 centímetros. Ahora vamos con la tercera, que se dio con la canica grande. Tomamos la regla y la medimos. Dando el resultado de 22.7 centímetros. 22.7 centímetros. Y ya tenemos todos los datos de cada una de las canicas al impactar con la caja. Tal como me indicamos antes, como decirlo, tenemos que anotar todos los resultados del experimento como si lo de las dos prácticas aquí. En el caso, como decirlo, anotamos como si la parte de la masa de las 3 canicas, la pequeña, la mediana y la grande, o la 1, la 2 y la 3, como mejor nos referimos aquí. En este caso 1, 2 y 3. Anotamos el ángulo, en este caso el ángulo de la práctica número 1. Y por supuesto, sacamos también como si anotamos la distancia en que recorrió la caja liviana en cada una, con cada impacto de las canicas. Y como si lo que tomamos ahí en la hoja. Lo anotamos en la tabla. Ahora, ya con estos resultados, con estos datos obtenidos, procedemos a calcular a cada una. Primeramente toca calcular el peso de la canica, que en este caso se representa en newtons, y el componente X del peso. El componente X del peso. A ver, iniciamos con
como decirlo, el cálculo del peso de la canica. Esta es la fórmula. El peso se saca como si lo multiplicando la masa por la gravedad. Por ejemplo, la canica 1 o la pequeña, a lo mejor quieren decirle. Bueno, multiplicamos como si lo aquí 0.005 kilogramos por 9, como si lo por la gravedad, 9.8 como 9,8. Procedemos a hacer esto en la calculadora para confirmar. Tenemos 0.005, lo multiplicamos por 9.8. Espera, un pequeño error. 9.8, vemos acá, presionando este botón, sale 0.049 newtons. En este caso lo notamos como newtons, ya que representa la fuerza. Ahora procede como si lo confirmamos que este es el resultado que nos dio. En la canica 2 es como si los mismos resultados, entonces multiplicamos la masa por la gravedad. Procedemos a confirmar como si lo que sacamos antes, canica. En este caso 0.02 multiplicado por la gravedad, que son 9.8. Resultado 196 newtons. Es la canica número 2 o la canica mediana. Confirmamos que nuestro resultado es correcto. A continuación viene la canica número 3, la grande. Para esto, como decirlo, sacamos este resultado. Hacemos lo mismo. Multiplicamos la masa por la gravedad. En este caso, como decirlo, es 0.061. 61 kilogramos por 9.8. Y nos da, como decirlo, 5.978 newtons en total. Una vez sacado estos resultados, lo ponemos aquí para aclarar nuevamente, como decirlo, aquí, como decirlo, en esta parte de aquí se darán los mismos resultados en ambas prácticas. Aquí estos dos tendrán los mismos resultados en ambas prácticas, ya que utilizamos las mismas canicas con los mismos pesos. Lo que va a variar, como decirlo, es el ángulo, el componente NX del peso y la distancia recorrida por la canica. En este caso, como decirlo, como si lo anotamos. Una vez que tengamos como si lo este de acá, procedemos a hacer lo siguiente: a sacar el componente en X del peso. Y también recuerda que como si lo demos, como si nos da cada uno de estos de acá. Sacamos el componente X del peso. Como pueden ver, esta es la fórmula para sacar el componente X del peso. Primero debemos multiplicar, como decirlo, la masa por la gravedad. Luego, como decirlo, el seno, tenemos que sacar el seno del ángulo, el cual sabemos que es 6. Como decirlo, acá como podemos ver, primero toca sacar el seno del ángulo. Sacamos el seno del ángulo, que es 0.10 en este caso, o al menos nos dio. Para sacar el seno es muy simple, solo toca poner poner el 6 y sacar el seno. 0.10 en este caso. Primero hacemos con la canica número 1, tal como indica el orden. Bueno, multiplicamos como si los 0.005 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 por 0.10 del seno que nos sacó, como si lo a sacar el ángulo. Lo multiplicamos todo y para confirmar el resultado de 0.0049 newtons, tocará como si lo confirmara, por si acaso. 0.005
por 9.8 por 0.10. Y como pueden ver, este es el resultado que nos salió y confirmamos que como si lo que está bien. Ya ver, la siguiente es la canica mediana. Para esta, como si lo realizaremos el mismo resultado, como pueden ver. Multiplicando la masa, como decirlo, la gravedad y el seno del ángulo que obtuvimos, el ángulo 6. Bueno. En este caso, como decirlo, 0.02 por 9.8 multiplicado por 0.10 igual a 197 newtons. 197 newtons, 96 newtons más o menos. Lo siento, sino que 0.0196 newtons. Bueno, confirmamos esto mediante la calculadora. 0.02 multiplicado por la gravedad, que es 9.8 multiplicado por 0.10. Y confirmamos el resultado. En ambas, como si nos dio el mismo resultado, y podemos confirmar que esto sí es cierto. Pero como si lo continuamos con la siguiente, la número 3 o la grande, como mejor quieren decirlo, hacemos la misma fórmula, como si el peso, la gravedad y el resultado del seno del ángulo. Como si lo 0.061 kilogramos multiplicado por 9.8, que es la gravedad, multiplicado por 0.10 nos da 0.0597 newtons. En este caso también debemos confirmarlo. Siendo 0.61 multiplicando, como decirlo, la gravedad por 0.10, dándonos este resultado. En este caso lo cortamos un poco y nos dio, como decirlo, el mismo resultado aquí, dándonos en ambos y confirmándolo. Bueno, ahora toca pasar a lo siguiente. Lo siguiente, como pueden ver, es sacar el cálculo del trabajo mecánico. ¿Cómo sacamos el cálculo? Primeramente, como decirlo, el peso en X, como decirlo, el componente X del peso, la distancia que recorrió la canica, el coseno del ángulo. Primero, para hacer todas estas debemos sacar el coseno. El coseno de 6 es 9.99, pero como está muy cerca de aquí, tan solo redondeamos para hacerlo más simple y decimos que es 1. Y lo ponemos como 1. Iniciamos con la canica número 1 o la mediana. Espera, la pequeña. La canica número 1 que la pequeña. Bueno. Multiplicamos, como decirlo, los newtons que nos sacó en el peso, el componente en X del peso. Los newtons que nos sacaron, que son 0. Como decirlo, por la distancia y por el coseno del ángulo. Bueno, 0.0049 newtons por 0.04 metros por el coseno del ángulo, por un coseno del ángulo. Lo multiplicamos todo y nos da 0.0000
196 joules en total. En este caso también hacemos lo mismo. Multiplicamos 0.0049 por 0.04 por 1. Y confirmamos que en ambos resultados nos da bien. Ahora sí, debemos como si lo continuar con la siguiente, la número 2. Con la canica número 2 hacemos lo mismo. Multiplicamos como si los mismos como si los datos, los newtons, de como si el componente en x del peso, que son como si la distancia y el como si el coseno, a ver, que son 0.0196 por 0.105 por un coseno, el resultado de 0.002058 joules. En este caso hacemos lo mismo, pero para confirmar. 0.196 por 0.501 por 1. Dándonos cuenta que nos dio exactamente el mismo resultado y confirmando la segunda. Ahora proseguimos a la canica número 3. En este caso como si lo hacemos la misma fórmula, con los mismos datos, como si lo con diferentes datos, excepto el ángulo que se mantiene. Bueno, ya para resumir un poco, bueno, ustedes ya saben, los newtons del componente en x del peso y la distancia que recorre la canica más como si el coseno del ángulo que no va a cambiar. Bueno, son 0.0597 newtons por 0.223 metros por un coseno, que nos dan el resultado de 0.0133 joules. Hacemos lo mismo, como si para confirmar en la calculadora. Ponemos 0.059 597 newtons multiplicado por 0.223 multiplicado por un coseno, y dándonos 0.0.31 o 133.131, mejor dicho, después del 0. Pero como es demasiado largo, lo acortamos a nomás a 3 dígitos, dándonos el resultado de 0.0143 joules, como si lo grabamos en el tabla de cálculo del trabajo mecánico. Aquí podemos determinar el trabajo mecánico de cada canica, o los joules que salieron. En este caso, como si lo vemos el resultado de cada una, de la canica 1, la pequeña, la canica 2, la mediana, y la canica 3, que es la grande. Con esto ya tenemos los resultados de cada una de las canicas. Cada una de las canicas que hicimos en el experimento. Con esto damos finalizado la práctica número 1. Continuamos con la práctica número 2. Bueno, tal como si lo continuamos con la práctica número 2. Número 2. Aclaración, como decirlo de nuevo.
En esto, como si lo utilizaré, en ambas utilizaremos la misma masa de ambas canicas. Y tendrá el mismo peso en ambas, porque usamos los mismos, como si los mismos datos. En el caso, en el masa de las canicas y el peso de las canicas. Como podemos ver. Para sacar el peso multiplicamos como tal como vimos en el anterior. La masa de la gravedad para obtener el peso de cada canica. En la canica 1 multiplicamos como si lo masa por gravedad, su masa por gravedad y nos da este resultado. También hacemos lo mismo con la canica 2. Masa por gravedad y ese resultado que es el mismo que la número 1. Acá también da el mismo resultado que el número, como si la práctica número 1. Tanto como si multiplicamos la masa por la gravedad, dándonos el mismo resultado. Como si estos dos resultados no van a cambiar en ambas prácticas. Lo que sí va a cambiar será el ángulo, que es 10, y el peso de componente en X del peso. Componente en X del peso, eso sí va a cambiar. Y la distancia recorrida por la caja que impactó la canica. Esa caja livianita de fósforos. ¿Cómo decirlo? Para esto tenemos como si lo sacar primero el componente en X. Una vez que tengamos como si esto ya ha pasado aquí. Primero, vemos la fórmula. Tal como vimos en el anterior, es masa por gravedad por el seno del ángulo. Primero, sacamos el seno del ángulo que irá en cada una de las canicas. Primero, sacamos el seno que es 10. El seno de 10 es 0.17. Pero para confirmarlo lo hacemos como si en la calculadora. 10 aquí igual a 0.17. Tan solo utilizamos estos dos dígitos para hacerlo más fácil, ya que el número es muy largo. Hacemos como si lo de la canica número 1. Multiplicamos su masa, la gravedad y el seno del ángulo. A ver, que es 0.005 kilogramos por 9,8 por 0.17 de eso. El seno de 0. Sí, lo que es el seno del ángulo, dando un resultado de 0.00833. Confirmamos aquí en la calculadora. 0.005 por 9.8 por 0.17. A ver. Y podemos confirmar que sí está bien, ya que en ambas situaciones nos da el mismo resultado, como podemos ver acá. Ahora pasamos a la canica número 2. Usamos la misma fórmula aquí también, que es la masa por, ¿cómo decirlo?, la gravedad y el seno del ángulo. Multiplicamos 0.002 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 o 9,8. El seno del ángulo, que es por el seno del ángulo, que es 0.17, que nos da el resultado de 0.0333 newtons. Acá lo medimos por newtons. Hacemoslo, como decirlo, pero confirmamos aquí, colocando el mismo resultado. Ay, lo siento, fue un pequeño error mío. Por 9.8 por 0.17. Como podemos ver, nos da el mismo resultado, pero como decirlo, nosotros colocaremos unos 3 dígitos aquí para resumirlo un poco.
dando un resultado de 0.0333 newtons. Exactamente lo que salió en la calculadora. Ahora realizamos lo mismo con la misma fórmula canica número 3. Multiplicando la masa, la gravedad y el seno del ángulo. Si los 0.061 kilogramos por la masa de la gravedad, que es 9.8, por el seno del ángulo, que es 0.17, dando un resultado de 0.1016 newtons. A ver, para confirmarlo lo hacemos aquí en la calculadora. 0.61 por 9.8 por 0.17. Aquí, para resumirlo, como decirlo, nomás colocamos los 4 dígitos. Colocamos los 4 dígitos aquí para resumir un poco más. Pero confirmamos que sí nos da este resultado. Que es, como decirlo, 0.1016 newtons. Aquí es la práctica número 2. Bueno, una vez obtenido los resultados, pasamos a calcular el trabajo mecánico. Calcular el trabajo mecánico que nos dio. A ver, calculamos el trabajo mecánico de cada una de las canicas. La pequeña, la grande, la pequeña, la mediana y la grande. Lo siento, un pequeño. Bueno, aquí tenemos el cálculo del trabajo mecánico. Aquí tenemos la fórmula. El trabajo mecánico se saca como si por el componente, el componente en X del peso, por la distancia que recorrió la caja, y el coseno por el coseno del ángulo. Primero sacamos el coseno, el coseno irá en cada una de este dato no cambia. Vemos que el coseno, como si el ángulo es 10, y sacamos el coseno de 10, que es 0.9848. Para acá confirmamos si eso es verdad. Pero ahí me equivoqué, lo siento, sino que puse mal. Pero es un pequeño error, lo siento por eso. Bueno, el coseno de 10. Acá como tal pondremos nomás como si los 4 dígitos de aquí. Ya que como si no podemos poner todos los dígitos porque es muy largo. Aquí ponemos los 4 dígitos de aquí y confirmamos que en ambos resultados da lo mismo. Da el coseno del ángulo, que es 10. Como pueden ver. Ahora ya confirmado cuál es el coseno del ángulo, procedemos a hacerlo. Tal como en la canica, empezamos con la canica número 1, la pequeña. Acá 0, como si lo multiplicamos componente en X del peso por la distancia que recorrió la caja y el coseno del ángulo. A ver, multiplicamos 0.00833 newtons por 0.078 metros por el coseno del ángulo, que es 0.9848. Multiplicamos todo y nos da 639 joules en este caso. Para confirmarlo lo hacemos en la calculadora.
1833 por 0.78 por 9.848. Y como podemos ver, sí nos dio los mismos resultados. Salvo que por condiciones técnicas tan solo pudimos poner como si lo 3 dígitos. Hasta como si lo número 9. Pero vimos que sí nos dio el mismo resultado que en la calculadora. Ahora pasamos a la canica número 2 o la mediana. Con los mismos resultados. Con la misma fórmula. Que es como decirlo, el componente nx del peso por la distancia y el coseno del ángulo. ¿Cómo decirlo? Multiplicamos 0.0333 newtons por 0.125 metros por el coseno del ángulo, que es 0.9848, que da resultado de 0.004.099 joules. Ahora 1049. Ahora procedemos a hacerlo en la calculadora para confirmarlo. ¿Crees? Por 125 por 1848. Y, como decirlo, en este caso nos dio el mismo resultado. El mismo resultado en joules del trabajo mecánico. Y confirmamos que, el resultado sí está bien, como podemos ver. Pero debemos continuar con la canica número 3. Tal como hicimos con la anterior, utilizamos la misma fórmula. Multiplicamos el componente nx del peso por la distancia que recorre la canica por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Es el coseno. Lo siento si me equivoqué en esa parte. Bueno. Multiplicamos 0.10. 0.1016 newtons por 0.227 metros por el coseno del ángulo, que es 9.848. Lo siento si me clavo alguna vez, sino que es algún error. Bueno, de parte mía. Bueno, esto no es el resultado de 0.227 joules de trabajo mecánico. Acá lo confirmamos. En este caso, como si lo vemos que nos dio el mismo resultado que aquí. Pero como si lo tal como los anteriores, tan solo recorre esto es muy largo, así que debemos tan solo coger 3 dígitos o 4 dígitos.
En este caso cogimos unos 3 dígitos nomás de estos de acá, pero vemos que como si lo hacemos esto para confirmar como si lo que sí está bien. Así que como si lo podemos confirmar que el resultado es correcto. A continuación debemos como decirlo poner cada uno de los resultados del trabajo mecánico en la tabla. Y podemos ver como decirlo lo que hicimos, tabla del trabajo mecánico de cada una de las canicas como decirlo en el plano inclinado. Acá está como decirlo del número 1, del número 2 y el número 3, o sea la pequeña, la mediana y la grande, cada uno en respectivo orden. Y como podemos ver, podemos obtener como decirlo cada uno de los resultados del trabajo mecánico de cada una de las canicas en el plano inclinado. Bueno, con esto damos finalizado la práctica número 2 del cálculo del trabajo mecánico. Bueno, con esta práctica número 2 damos finalizado el video. Como pudimos ver, obtuvimos como decirlo el cálculo del trabajo mecánico del plano inclinado de cada una de las bolichas en los dos resultados. Con esto damos concluido el video. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Nos vemos, se cuidan, adiós.